Muy bien, hermanos, saludos a todos los que nos están viendo desde El Salvador, desde nuestro nuevo local. Bendiciones a todos los que nos ven allá afuera en la internet y todos los hermanos que están aquí. Pues otro domingo más de bendición. Gracias por vernos y esperamos que seamos nosotros de ayuda, de bendición para ustedes. En el nombre de Cristo. Amén. Tenemos una misión y la misión del Centro Cristiano Reformado Lluvia Fresca es que usted pueda madurar, que usted pueda crecer, que usted pueda entender la soberanía de Dios, la gracia. Si usted entiende la soberanía de Dios, entiende la gracia. Cuando entiende la gracia, hay plenitud en su corazón. Son las riquezas de Cristo. Hoy tenemos un mensaje que se llama ¿Cómo indagar su voluntad al discernir su soberanía? Y esto es algo que todos debemos de hacer todo el tiempo, estar indagando. Muchas personas probablemente no saben qué significa indagar en el diccionario. Ya lo vamos a ver más despacio. Vamos a leer, hermanos, Hebreos 8:1. Voy a leer unos versículos. Vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Siempre en Hebreos capítulo 12-24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Capítulo 10, versículo 9. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Gracias, Padre, por esta presencia preciosa que sentimos acá, esta unción maravillosa, porque tú estás aquí, Señor, tu presencia se siente aquí. Gracias por tu amor, por tu presencia, Señor. Papito Santo, háblanos al corazón y deja guardada esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues podemos ver que Jesús era un hombre con carne y hueso, un hombre verdadero, y también era Dios y es Dios. Cuando estaba en la tierra, Él tuvo que indagar, buscar acerca de la voluntad de Dios. Nosotros probablemente podemos decir, bueno, Él era Dios, todo lo sabía. Probablemente al principio no lo sabía. Era un niño que fue descubriendo cosas porque su naturaleza lo lleva hacia eso. Y qué bendición, hermanos, porque Jesús nos enseña la soberanía de Dios. Es importantísimo aprenderla. Amén. Así que Él la entendía bien. Y no solo la entendía bien, sino que la hizo, la hace. Porque Él es la soberanía de Dios, porque es Dios. Amén. Ahora, Él oraba, porque su carne también era débil. Por eso Él oraba mucho. Y usted también debe de orar mucho, porque su carne es débil. Yo también. Cuando Jesús oraba, nosotros podemos ver que hay varias palabras que describe la Biblia para orar. Por ejemplo, Jesús dice rogar, o si no dice pedir. Pero hay otra palabra que lo que significa es indagar, solo que no está puesta así en la traducción. Cuando usted va al literal, al original griego, usted ve el significado de las palabras y ve que cada palabra en griego significa algo bien grande y bien específico, muy especial. En español no es tan así. En español es muy romántico, es muy bonito, pero hay que investigar más para lograr entenderlo. ¿Amén? Entonces, cuando se habla de la palabra indagar, es que Jesús inquiría, investigaba en la voluntad del Padre. Amén. Y todo era para buscar qué era lo que tenía que hacer, que el Padre quisiera que él hiciera. Amén. Sabiendo Él de que se sentaría a la diestra del Padre y que el Padre le había entregado todas las cosas,
su trabajo había sido buscar, inquirir la voluntad del Padre. Como él sabía todas esas cosas y como sabía que tenía que partir porque para eso había venido, pues tenía que enseñarnos también a nosotros cómo hacerlo. Dice en Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesús nos enseña cómo es el Padre. Si usted alguna vez se ha preguntado quién creó esto y cómo es eso, la Biblia habla de la palabra Padre, en griego significa origen, o sea, el creador que originó todo, Dios. ¿Amén? Entonces, hermanos, Jesucristo hace esta función también de sumo sacerdote. Cuando usted lee lo que leímos al principio, con solo decir sumo sacerdote, él está ya diciendo que es el mediador entre Dios y el hombre, porque ese era el trabajo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, él mediaba. Pero aquel sumo sacerdote lo hacía de una manera antigua, en un pacto primero, y Jesús viene y lo hace de una manera nueva. Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Él está mediando. Entonces Dios, la Biblia lo coloca en una posición intermedia entre Dios y el hombre. Él está en medio, Él está mediando. Y Él está mediando para que pase aquello que Dios quiere del nuevo pacto hacia usted, hacia mí. Y ese es el trabajo de Jesús, esa es su función, es de entenderlo, para cuando usted pueda pedirle o quiera pedirle correctamente, es de entenderlo. Pero es de que hay que saber qué es para que usted pueda ejercerla, para que usted pueda pedirle. Amén. Entonces, hermanos, en los evangelios podemos ver la diferencia cuando Jesús habla de orar al Padre, cuando está hablando de hablar, de orar con el Padre. Y aquí hay varias definiciones entre rogar, pedir e indagar, ya le dije. Por ejemplo, cuando le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Antes le había dicho que iba a ser probado, zarandeado por el Satanás, porque Satanás había pedido para probar a Pedro. Pero yo he rogado al Padre. Siempre que Jesús habla de que ha rogado, se refiere que ha orado, ¿verdad? Entonces aquí la palabra quiere decir pedir. Amén. Entonces está pidiendo al Padre para que Pedro, o en el caso suyo o en el caso mío, podamos resistir a alguna prueba que se nos viene enfrente. Y es una prueba sencilla. Por ejemplo, para muchas personas le podrá parecer que su prueba es insignificante, pero para otra persona o para quien la está pasando puede ser muy grave la prueba, muy grande. Por eso es que nosotros no tenemos que decir: a ver, por lo que está pasando y por lo que está sufriendo, yo, sí, eso no es nada para mí. Probablemente para usted no sea nada, pero para la otra persona es algo muy grande, muy difícil y muy pesado de llevar, es una carga. Así que, hermanos, viene el Señor Jesús y dice: mira, tú vas a pasar por esta situación, pero yo he rogado por ti, yo he orado para que tu fe no te falte, para que tú estés bien. Ya, en otras palabras, ¿sabe qué le digo? Mira, vas a pasar por una pequeña turbulencia, no te va a gustar, pero ya vas a estar bien porque ya pedí que estés bien. Amén. Amén. Y a nosotros nos pasa también. ¿Cuántas veces hemos dicho: ay, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué esta situación? Y al ratito la resolvemos, o Dios nos la resuelve y estamos bien, como que nada y mejor, ¿verdad? Así que, hermanos, que tu fe no te falte. Eso lo dice Lucas 22:33. Entonces aquí la palabra rogar se llama deomai, que significa suplicar, así como obligándose. Entonces Jesús, su función es suplicar al Padre, como obligándose a suplicar para que las cosas salgan bien. A mí me impresiona mucho esta definición, esta palabra, pero hay otra que me impresiona más, ya la vamos a ver. A ver, esta palabra
que habla de la función de Cristo, de suplicar, como obligándose, esta la está haciendo por usted todos los días, porque Él está sentado en el trono, a la diestra del Padre, y está mediando. Entonces todos los días Él está diciendo: Padre, mira, allá están mis hijos, que se llama Rodolfo, que se llama Quique, mira, allá están mis hijos, que se llaman Edgardo, Isaac, Sebastián, allá están, yo te pido, allá están mis hijas, que se llama Mónica, Rosa, que se llama Doña Bessie, hermana Maru, hermana Kenny, Grace, allá está mi niña Grace, la niña más pequeña. Yo te pido que tú hagas esto con ellos, que tú los protejas, que tú los defiendas. Y empieza a hablar específicamente y le ruega al Padre para que el Padre haga las cosas. Amén. Entonces usted puede tener la garantía que Jesús está rogando por usted. De Omay, Él ora, suplica. Y yo quiero preguntarle, si Jesús hace eso, ¿qué va a hacer el Padre? Si Jesús está orando, el Padre le va a oír. Entonces tiene la garantía que ese sumo sacerdote está por usted, está orando por usted. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No los oigo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vemos que el trabajo es bien serio, pero me impresiona más cuando hay un trabajo más de urgencia. Y Jesús lo expresa. Esa es la otra palabra que yo le decía, que se llama indagar. Y cuando Jesús ora, por ejemplo, hay una palabra en Juan 14:16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Aquí la palabra es erotao, y esto es indagar. Esto es, fíjense bien, esta palabra es interrogar, exigir, inquirir, preguntar, para dar, para entregar. Entonces, ¿sabe lo que significa? En esa función, cuando Jesús ora por nosotros, lo que Él está haciendo es, como Él está entre Dios y nosotros, Él indaga, Él va, cuestiona, pregunta, va a buscar a lo más profundo de la voluntad del Padre, si hay algo en sus decretos a favor suyo, para traerlo y para entregárselo. Entonces, qué bonito. Y en este caso era el Espíritu Santo. Voy a ir a ver si el Espíritu Santo sí está para ti. Hoy te lo voy a ir a traer. Él es mi representante. Entonces, Jesús nos enseña a indagar. Yo le explico esto porque es muy importante que todos los días nosotros, en nuestro ejercicio diario de trabajo o de decisiones, indaguemos si estamos haciendo la voluntad de Dios en ese momento o no, para que nosotros podamos decir: esto es de Dios, esto era de Dios, estoy contento porque sé que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, sé que estoy en el buen camino, sé que era de Dios. Para que usted no diga, a mí me preguntan algunas personas, no es que me burle, pero algunas personas me preguntan, me dicen: fíjese que me han presentado esto y esto, ¿qué hago? ¿Sabe qué les digo yo? Vaya, indague, vaya, pregúntele a Dios. A veces me pregunta Mónica, yo no quiero decirle yo que dependa de mí, yo le digo: ve y ora y que Dios te dice. Hace poco, bueno, a mí me pasa eso siempre. Hace poco yo tenía que agarrar un plan de un teléfono. Cuando usted se va acostumbrando a consultarle hasta lo más pequeño, pues qué bueno, porque siempre lo va a ejercitar. Entonces vienen y me presentan un plan de teléfono en una compañía que a mí no me gusta mucho, he tenido malas experiencias. Sin embargo, me presentan un plan bueno de $12, ¿verdad? Me ofrecen teléfono, números gratis, para estar hablando gratis, frecuente, y también me dan internet para el mes. Entonces para empezar me suena raro porque es muy barato, ¿verdad? Y yo no quería esa compañía porque he tenido malas experiencias.
Pues, pero me interesa porque lo necesito para la iglesia. Entonces viene la persona a buscarme para firmar y para hacer el contrato, y empiezan a haber una serie de contratiempos, a tal punto que yo llegué a pensar, no, esto no es de Dios. Mi DUI está roto porque mi niña me lo rompió, me lo terminó de romper. No se puede con DUI roto. No se podía con un recibo de agua que tenga algún cargo de tanto y tiene que estar cancelado, ¿verdad? Y así una serie de cosas. Pero surgía una, surgía otra, y yo le dije a la señorita, ¿sabe qué? No perdamos tiempo. Aquí terminemos todo y váyase usted tranquila. Yo no voy a estar forzando las cosas. Sí, ¿verdad? Me dijo, ya agarró sus cosas y se fue. Dije, no quería Dios, que bien, me alegra. Y al ratito, rinda, mire, aquí estoy afuera de su puerta, aquí está mi jefe. ¿Quieren verlo y quiere hablar con usted? ¿Quiere que le enseñe el DUI? Y entonces salgo y volvemos. Lo que se tenía que haber tomado 10 minutos se toma más de 2 horas, porque pasaba una cosa, pasaba otra y otra. Yo llegué y yo dije, Señor, realmente, yo le decía a la señorita, yo creo que esto no es de Dios, pero algo me decía que siguiera. Y llegó un momento en que las cosas empiezan como a funcionar, hacer una llamada, sí se puede, eso sí se puede, y empiezan las cosas a pasar. Y yo empiezo a ver que el mar se empieza a despejar y empiezo a caminar. Ahí me empiezo a dar cuenta que sí era de Dios, pero todavía tenía mi reserva, porque yo quería de verdad llegar hasta el final. Pues a la hora de la hora vienen 4 personas y me atienden, y empieza una a llenar los papeles, otra empieza a cortar no es nano el chip, sino que es mini chip. Saco mi tablet, el chip que tenía, lo cortan y todos empiezan a trabajar, hacen llamadas, y tardado, pero surgió a tal punto que ya me activan todo. Y yo en mi corazón pensé que no era de Dios, pero me equivoqué. Sí era de Dios, Dios me lo puso todo, porque lo voy a ocupar para la iglesia. Y al final me quedé, sí, era de Dios. Estoy en lo correcto, estoy haciendo la voluntad de Dios. Le dije que se fuera, volvió. O sea, yo le dije, Señor, si no es tuyo, pues quítame todo y que pares esto. Pero no, insistían. Otra persona se fue a sacar una fotocopia así, y bueno, al final se pudo, y entonces yo pude comprobar, sí, era Dios que estaba impulsando esto, era Dios quien quería. Y así le pasa a usted todos los días, así me pasa a mí. Es necesario saber si sí o si no. Dígame usted que cuando hace algunas decisiones no anda con la duda, ay, quizás, ¿verdad? No, quizás no. Igual con una biblioteca que agarré, yo no tengo dudas que Dios quería que la agarrara. Y me dijeron, no, te vas a endeudar, ya no. Yo sé que la tenía que hacer, yo sé que lo voy a pagar, porque sé que necesito las cosas. Amén. Igual con el local, no agarres ese local. ¿Y de dónde? Me dijo una persona, ¿de dónde lo van a pagar? Y entonces, no agarres el televisor, porque ¿de dónde? Y eso llegó un momento en que, ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿A lo que dice alguien o lo que Dios le está mandando a hacer? Mire, en ningún lugar de la Biblia veo que Dios le dijo a Josué que se detuviera. Al contrario, le dijo que marchara. Cuando estaban enfrente del mar, le dijo que marchara. Dios me pudo haber dado todo de un solo, pero no, me va llevando por la fe. Entonces estas decisiones es de discernir y es de inquirir si estamos en la voluntad de Dios o está haciendo usted la voluntad de su carne. La Biblia habla de la voluntad de su carne y habla de la voluntad de Dios. Amén. Entonces Jesús, en su tiempo, cuando estuvo en la tierra, era experto para indagar para él, para el Padre y para todos los demás, que era el propósito del Padre. Amén. Y esa es su función. Por eso es que usted tiene que aferrarse al Señor, tiene que preguntarle, porque esa es la función de Él. Él es sumo sacerdote. Amén. Entonces, hermanos, cuando viene la Biblia y Jesús y habla de la palabra rogar, vemos que es
Ir a buscar es indagar, investigar a profundidad al Padre para exigir lo nuestro del Padre de ese nuevo pacto. Qué buena noticia, pues, porque en Él están escondidos todos los tesoros del Padre, en Cristo Jesús. Yo le pregunté al Señor, no sé de qué voy a predicar, estoy urgido, he andado ocupado, no he tenido tiempo de hacer la prédica. Señor Jesús, ¿de qué la hago? Dime de qué. Yo no debe que ser. ¿Sabe cuánto se tardó en contestarme? ¿Sabe cuánto se tardó en él, en preguntarle, indagar y devolverme la respuesta? ¿Quieren saber cuánto se tardó? 2 segundos. 1 segundo, 2 segundos. Fue un instante. Esperé 2 segundos y ¡tas! Ya me dijo todo la prédica de un solo. ¿Lo va a aprovechar o no lo va a aprovechar a Cristo? Él está ahí para ayudarle. Él está ahí para bendecirle. Hace poco oramos con unos hermanos de la iglesia allá en la casa de ellos, y entonces venían las personas, yo le ponía las manos y yo oraba. Entonces yo indagaba hacia la voluntad de Dios para ellos. ¿Y qué cree que era la respuesta? Las personas tenían sed de saber qué iba a pasar con algunas cosas por las cuales no pueden ya manejarlas. Se les salió del control de sus manos. Y entonces Dios les dio la respuesta muy específica. Ahora ya saben el propósito de Dios para que va a venir a su vida y para ejecutarlo. Amén. Entonces esta palabra es erotao, indagar. Ahora la pregunta es, ¿está haciendo usted lo mismo que hizo Cristo? ¿Está usted indagando? ¿Usted hace este ejercicio a diario de indagar? ¿Usted interroga al Padre? ¿Sabe qué? A mí siempre me ha llamado la atención, pero bastante, la actitud de Santa María, la Virgen, la Madre de Jesús. Cuando yo leí, y vamos a buscar al otro lado, váyase al otro lado, abajito, Lucas 2:49, habían bajado, Lucas 2:19, fíjese bien, unos ángeles habían bajado a adorar a Cristo. Nunca antes lo habían visto a Dios. Lo ven en la persona de Cristo, lo adoran. Luego que lo adoran, mandan a unos pastores a que lo adoren, y los pastores le cuentan a José y María lo que los ángeles le dijeron acerca de Jesús. ¿Por qué la Biblia registra lo siguiente? Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Luego, cuando Jesús se pierde en el templo y ellos andan afligidos, pues José y María, en Lucas 2:49 vemos, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí hay algo muy importante. Yo le puedo enseñar otros casos en la Biblia de personas que guardan la palabra de Dios en su corazón. Todos los días es necesario guardar las palabras que usted oye de Dios, tanto usted personalmente en su comunión, como profecías o como lo que le enseña la Biblia, para indagar. ¿Por qué la sierva del Señor María indagaba? O sea, ¿por qué guardaba? Porque quería hacer la voluntad de Dios. Y todas las demás personas que están en la Biblia hacían lo mismo. Yo quiero preguntarle, ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo, a guardar esa palabra? Porque esa palabra es un tesoro. Ella luego sacaba del tesoro de su corazón cosas buenas, viejas, y cosas buenas, nuevas. Y eso es lo que Jesús dice, que todo escriba, doctor, en las cosas de Dios, lo que tiene que hacer es guardar en el tesoro de su corazón palabras buenas de Dios, o sea, toda palabra es buena, palabra de Dios vieja y palabra de Dios nueva, porque en el momento la saca. En el momento usted sabe qué va a hacer, usted sabe cómo va a actuar.
Por eso es importante. Por eso es muy importante. Ahora, quiero enseñarle algo. Fíjese, la función del Espíritu Santo, así rápido, en Juan 14:26, dice así: pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Padre, Jesús viene, indagan del Padre, nos da el Espíritu Santo y nos da un montón de bendiciones y pone al Espíritu Santo que es su representante, que nos recuerde las palabras de Cristo. ¿Para qué? Para que le recuerde la palabra de Cristo, para que usted vaya con esa palabra delante del Padre y vaya a indagar y vaya a buscar, vaya a ser bendecido, porque Cristo es lo más precioso, Cristo es lo más glorioso, Cristo es el tesoro escondido. Entonces usted va a buscar el tesoro y va a recibir. Cristo murió para que usted reciba bendición. Entonces la función del Espíritu Santo es que usted va a ser recordado por Él de las palabras de Cristo, para ir a decirle a Cristo, para que Jesús le diga al Padre, para que el Padre le vuelva a dar a usted más riquezas. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Por eso dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, le está diciendo a usted: eres competente para indagar, para pedir, para orar. Y tu competencia no proviene de ti mismo, no de la letra que mata, sino del Espíritu de vida que da vida, o sea, vivifica. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos nosotros para preguntarle cosas al Señor? Cuando tenemos que tomar decisiones, indagamos, esperamos, preguntamos, consultamos. Mientras nosotros no caminemos y no probemos si Dios nos sale al encuentro, no podemos indagar. Por eso a veces es necesario tomar decisiones y decir: voy a hacer esto, y Dios quita el deseo en el corazón. No era de Dios. Voy a hacer esto y Dios no lo quita. Entonces por ahí va. Porque ¿cómo saber? Gedeón, pues usted sabe la prueba que hizo y recibió respuesta y fue y ganó. Entonces es necesario llegar a la madurez y saber estas cosas para estarlas haciendo todo el tiempo. Hace poco me habló un hermano y me dice: mira, tengo una situación de estas. Y yo le digo: fíjate que eso es lo que a ti te pasa siempre, desde hace mucho tiempo. El hermano entendió que tenía que indagar. Cuando lo hace, sabe qué es lo que tiene que hacer, va y recibe su milagro, recibe su bendición. Entonces yo le quiero preguntar: si lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos más seguido? ¿Por qué como que nos cruzamos de brazos cuando ese es nuestro trabajo, estar haciendo, indagando sobre la voluntad de Dios? ¿Verdad? Ahora, hay otro punto muy importante, pero muy importante. ¿Cómo nosotros podemos discernir la soberanía de Dios? Quiero decirle que a mí me costó mucho tiempo llegar a entender esto. Ni siquiera lo entendí por mí mismo, ¿verdad? Sino que lo entendí cuando Dios quiso revelármelo. El punto es que si no entendemos la soberanía de Dios, nos vamos a andar peleando con el Señor siempre. Yo lo hacía: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si yo te sirvo, si yo soy fiel, yo no ando haciendo nada malo, y mira tú lo que me haces. Yo quería que Dios me pagara bien. Yo no quería recibir una respuesta de Dios de que tenía que esperar, porque no entendía la soberanía de Dios y tenía un vacío en mi corazón, y todavía me faltaba algo que entender. Sentía que algo pasaba que no estaba bien, y es que yo no tenía paz en mi corazón porque no entendía las decisiones de Dios. Pero llega un momento
que el mismo Espíritu Santo le hace a usted que indague sobre la soberanía de Dios para que entienda que era la voluntad de Dios. Amén. Entonces fíjese que todo el tiempo usted y yo sabía que todos los días hacemos la voluntad de decreto de Dios. Sabía que todos los días probablemente no hacemos la voluntad de mandamiento de Dios, porque hay que distinguir entre la voluntad de Dios, entre la de propósito, o sea, lo que Dios se propone hacer, que se llama decreto, y la voluntad de mandamiento, que es la que Dios le pide a usted que haga cosas, como por ejemplo los 10 mandamientos. Pero también está la cosa que Dios le pide que usted haga por fe. Entonces, ¿cómo usted sabe, verdad? Teniendo una naturaleza predeterminada de una forma por Dios, si está haciendo la voluntad perfecta de Dios, o Dios le está permitiendo que usted pase por cosas, pero todavía no recibe la plenitud que Dios le quiere dar. En otras palabras, hacemos la voluntad de decreto de Dios. Todo lo que pasa es producto de la soberanía de Dios. Tenemos una naturaleza predeterminada que fue traída por el pecado original y la andamos cargando de generación en generación. Probablemente desobedezcamos en algunas cosas de la ley que es mutable, de los 10 mandamientos, porque Dios nos ha dado la libertad de que los podamos quebrantar aunque pequemos. Y en ese momento, ahí nosotros andamos por carne y no hacemos la voluntad de Dios. Sin embargo, siendo cristianos, teniendo el Espíritu Santo, el Espíritu nos lleva a orar a Cristo y a tener arrepentimiento para volver a levantarnos y caminar por fe e ir a indagar qué es ahora lo que tenemos que hacer. Para que entonces ya no andamos pensando, oh, es que el hombre malo hizo esto, oh, es que el demonio, el diablo, a mí me da zozobra, a mí me pone, no me gusta cuando hablo con algunas personas y todo lo que pasa aquí es producto del diablo. El diablo es el príncipe del mundo y el diablo manda y aquí nadie más. Y el hombre, ya pasé por ahí a sufrir hasta que entendí que Dios es el que gobierna y manda. Dios es el que controla, limita nuestros actos y los de los demonios. Sí, Dios les ha dado una potestad, les ha dado autoridad, pero Dios está sobre ellos, controlando nuestros actos, los de ellos, tanto los trascendentales como los más importantes como los más insignificantes. Todito está controlado por Dios. Todo está controlado por Dios. Cuando entendemos estas cosas, nosotros ya no estamos con aquella inseguridad, sino que Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Cuando andamos haciendo este ejercicio espiritual, como es un ejercicio matemático, fíjense, es un ejercicio espiritual matemático, así es. Usted no se aprendió las tablas en 2 segundos, las tuvo que practicar más. Este ejercicio no se entiende tan rápido, sino que tiene que estarlo practicando. Le pasa algo, funciona, sucede algo y usted inmediatamente indaga, hace el scan, ¿qué pasa aquí? Y entonces lo primero que Dios le va a llevar es que entienda la soberanía de Dios. Cuando entiende la soberanía de Dios, puede entender a Cristo y puede entender la gracia. Sucede algo, ocurre alguna situación, usted ya no está pensando, es que el diablo malo, es que estas cosas son del enemigo. Sí, es cierto, hermanos, sí son del enemigo, pero usted sabe, Dios sabe por qué lo permitió, por qué lo controló. Entonces, hay que distinguir entre la voluntad de Dios de decreto y la de mandamiento. ¿Pasó esto por decreto? ¿O falló la persona en los mandamientos? Usted ya sabe, sí falló y era decreto de Dios, muy bien. Y luego hay que distinguir entre las dos causas, las dos famosas causas que ya se las he enseñado. Todo lo que pasa en la tierra, número uno, es por el efecto que Dios
produce por sus decretos que escribió antes de la fundación del mundo. Y segundo lugar, todo pasa en la tierra por el hombre. El problema es cuando nos tapamos los ojos de la causa número uno y vemos el efecto en el hombre y entonces todo queda en el hombre. Eso se llama arminianismo, eso se llama humanismo. Entonces ahí ya no aparece Dios. Yo he hablado con pastores, con personas que en otras palabras niegan que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es inmutable, como que si Dios cambia, porque no logran entender que Dios está controlando, gobernando y limitando todo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es importante hacer estos ejercicios para cuando tome decisiones y vaya a indagar. Usted va a indagar dos cosas. Va a indagar si está haciendo la voluntad de Dios en ese momento y la soberanía de Dios. Para entender la soberanía de Dios, por ejemplo, una persona que entra al cielo, hay un ejemplo que se dice, hay un rótulo antes de entrar al cielo y dice: bienvenido, luchaste, te esforzaste y lo lograste, pasa adelante. Pero cuando ya usted pasó al cielo y entró adentro del cielo y vuelve a ver atrás donde quedó la puerta, entonces dice: todo esto lo hizo Dios. Dios te dio el querer como el hacer, Dios te salvó, Dios lo hizo todo. Así es la soberanía de Dios. El principio es Dios. Esto tenemos que entenderlo. Miren, la voz del existencialismo se calla cuando nosotros entendemos que Dios tiene las respuestas. ¿Por qué pasó algo? Dios lo permitió, Dios lo quería, Dios lo controló. Entonces, si Dios está en control de todas las cosas, quiere decir que está en control de mi vida, de mis días, de mi futuro, de mis cosas. En tus manos están mis días, dice la Biblia, dice David. Así es que es necesario, hermanos, indagar la voluntad de Dios. Y así usted sabe, ok, usted dirá: bueno, esa fue mi carne. Sí, fue mi carne, pero Dios lo permitió. Ok, no, aquí hice yo la voluntad de Dios y fue decreto de Dios. Y también hice la voluntad del mandamiento de Dios. Y qué agradable el corazón, hermanos. Qué agradable. Amén. Entonces, cuando usted investiga la voluntad de Dios, usted la comprueba y a la vez discierne que era la soberanía de Dios. Cuando usted logra ver la soberanía de Dios, ve bien el panorama, usted está viendo a Dios entronado, gobernando, reinando de verdad. Usted ya no mira al diablito, usted ya no mira al hombre, usted ve que es Dios de verdad, poderoso. Su brazo fuerte está sobre todas las cosas. Yo quiero preguntarle, si usted en esta vida tiene que vencer, ¿de qué debería estar viendo más? ¿El miedo, el susto del mosquito, del diablito, o el brazo poderoso de Dios? ¿Qué quiere estar viendo? Porque yo conozco mucha gente que dice: no, el diablo es fuerte. Yo les digo: no, el diablo es débil, Dios es fuerte, su brazo es poderoso, Dios nos va a dar la victoria, vamos a vencer. Ese fue el problema con los 10 espías. Ay, no, qué gigantes, terribles, nosotros éramos como langostas. ¿Y qué fue lo que vio Josué y Caleb? Eso no es nada. Dios está con nosotros, su brazo fuerte está con nosotros, Él nos dará la victoria. ¿Ve la diferencia? Una mente de loser, y fueron losers. ¿Por qué? Perdieron ellos, hicieron caer en pecado a Moisés y no entraron a la tierra prometida. Todos los 10 espías con Moisés, Aarón, Miriam y todas las personas de 20 años, ¿verdad?, para arriba. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida? Los que tuvieron la visión correcta de Josué y Caleb. Eso es lo que yo trato de decir a esta hora. Tenemos que ver a Dios entronado, viendo como al invisible, como iba Abraham. Dios, tenemos que caminar. Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Vea usted la diferencia. Sí, el diablo tiene su autoridad, sí, el hombre es malo, sí, pero aquí voy a estar viendo. Si yo sigo viendo esas cosas, yo voy a tener miedo, voy a tener zozobra. Pero si yo veo
que Dios está en su trono, reinando, gobernando, está por mi lado, entonces ya no temo, ni siquiera creo en la suerte, ¿verdad? Sino que Dios es el que hace todas las cosas, su soberanía. ¡Qué bendición! Es necesario hacer estos ejercicios todos los días, todo el tiempo. Es necesario. Cuando vamos a tomar decisiones, me preguntó Mónica, ¿va a ser la reunión de 25 años de que salimos de la escuela americana? ¿Vale $45? ¿Qué dice? ¿Voy o no voy? Yo le digo, ¿y por qué no le preguntas al Señor? Indaga, así me encantaría que fuera y que tú me dijeras, fíjate que el Señor me dijo que vaya porque tengo este propósito que Él tiene y ahí voy segura y voy a ir. Qué bonito, ¿verdad? ¿No les parece? Entonces, hermanos, mire, cuando entendemos nosotros estas cosas, qué precioso que usted ya no está con la zozobra, con el miedo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a pasar algo? ¿No me va a pasar algo? No, Dios me va a guardar. Dios ha dicho, Él ha dicho que me va a salvar. Ninguno se perdió, solo Judas, el hijo de perdición. Todo lo que me diste, yo sé cuidar. Debemos de empezar a ver el brazo fuerte de Jesús. Debemos de empezar a ver el brazo fuerte de Jesús, su palabra fuerte, inmutable, su cuidado específico, especial para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, quiero decirles que un cristiano hace tres cosas. Un cristiano que trata de indagar, que trata de discernir la voluntad de Dios, hace tres cosas. Primero, guarda las palabras de Dios en su corazón, aunque no la entienda. ¿Se acuerdan que leímos que José y María no entendían cuando Jesús estaba en el templo? No entendían estas cosas, pero ella guardaba en su corazón. Mire, no tiene que entender todo, pero guarde las cosas en su corazón. Cada palabra que Dios le haya dado, vaya guardando, porque después usted la va a sacar y la va a usar. También, hermanos, segundo, un cristiano indaga siempre sobre lo que hace. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo las cosas de Dios? ¿Estoy correcto? ¿No estoy correcto? ¿Voy bien? ¿No voy bien? ¿Podré? ¿No podré? Indaga, y con el testimonio en su corazón. Usted lo lleva ahí y usted sabe que está bien. La voz en su corazón, pero la voz del Espíritu Santo, no su propia voz, que es engañosa, porque el corazón del hombre es más engañoso más que cualquier otra cosa. La voz del Espíritu Santo allí no le va a fallar, y usted está indagando qué hace. Amén. Dice Efesios 5:17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensato quiere decir tonto, pero ahí está puesto de forma amable. Tercero, un cristiano comprueba, corrobora, confirma la voluntad de Dios. Efesios 5:10: comprobando lo que es agradable al Señor. El apóstol Pablo dijo: por esta razón yo doblo mis rodillas al Padre de Cristo que está en los cielos, para que os dé de toda la plenitud de Dios, para que sean llenos. Y Él está pidiendo para que ustedes conozcan la anchura, la altura, el amor de Cristo que excede todo por esto. Para que, ¿sabe qué es esto? Pablo está diciendo: yo doblo mis rodillas y me sacrifico para que usted logre entender la soberanía de Dios, discernir la voluntad de Dios, para que usted conozca a Cristo. Por eso cuando llega a Hechos, en el libro de Hechos 17, cuando llega a Grecia, en el capítulo 17, lo primero que predica es la soberanía de Dios. Cuando usted entiende que Jesús es Dios soberano, que está a la diestra del Padre, que tiene autoridad y poder porque el Padre le entregó todas las cosas, aún así Él indaga. Y usted entonces le pide y usted recibe. Por esto doblo mis rodillas, para que ustedes reciban de la plenitud de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Yo quiero que reciban todo, que estén plenos de Dios.
Porque entonces, si ustedes están plenos de Dios, conocerán el misterio de Dios, que es Cristo. Misterio que estuvo oculto todo el tiempo por el Padre, pero que ha sido revelado. Si conocemos la soberanía de Dios, conocemos a Cristo. Quiero decirle que a mí se me fue revelado que Jesús es Dios, que Jesús vino y murió, que resucitó, etcétera. Excelente, un largo etcétera. Y yo, con un gran amor por Cristo, me redimí de mis pecados. Sin embargo, llegó un momento donde, cuando entendí más la soberanía de Dios, entendí más a Cristo, más y mejor a Cristo. No te va a fallar. Sus decisiones no están arraigadas en un plan contingencial. Sus decisiones están arraigadas en quién es Dios, en quién es Él, en la eternidad, en sus decisiones, en su inmutabilidad, en su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, en sus atributos. No puede fallar. No puede fallar. No te rindas entonces. ¿Qué estamos esperando? Para buscar, para agarrarnos de esta palabra y para ir a indagar qué es lo que tenemos que hacer y ir a recibir de la plenitud de Dios y aquí en la tierra las cosas que tanto estamos esperando. ¿Se da cuenta la importancia? ¿Se da cuenta la suma importancia? Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el mediador. Y si nosotros hacemos eso, vamos a entender la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. Cuando usted entiende el amor, cuando tiene el amor, echa fuera el temor. De donde el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el amor, el miedo trae castigo, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces no vamos a tener temor el día del juicio. Vamos a ir tranquilos porque hemos sido perfeccionados en el amor. Amén. Así que, hermanos, para ir cerrando, el amor de Cristo excede todo conocimiento, ¿verdad? Ese misterio solo se logra entender cuando usted hace el ejercicio de entender su voluntad, su soberanía que hay que discernir. Ahí entonces usted recibe de la plenitud de Dios, del amor de Cristo, y deja de estar peleando contra Dios. O se van los miedos, o usted está seguro en Dios. Él es nuestra seguridad. Jesús es nuestra seguridad. Si usted me hubiera visto cómo era yo de miedoso antes, y ahora ya Dios me ha transformado, me cambió mi naturaleza, la predeterminó hasta que confíe en Él. Entonces, de eso es lo que yo estoy hablándoles, hermano. Por esto, esta iglesia se llama Centro Cristiano Reformado, lluvia fresca. Reformado, ¿por qué? Al filo de la palabra de Dios, como dice la Biblia. Dejando fuera herejías y doctrinas falsas. Lluvia fresca porque es una palabra fresca de Dios para nosotros. Así que a esta hora, hermanos, oro para que ustedes puedan recibir esa plenitud de Dios y que puedan estar en paz, en tranquilidad, en confianza con Cristo, con el Padre, con Dios, sabiendo que el Espíritu Santo no les va a fallar. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Cierre sus ojitos. Papito Santo, gracias porque nos dejas claro la función de Cristo. Gracias porque nos mandas en tu voluntad de mandamiento que indaguemos. Gracias porque podemos entender que tu voluntad de decreto se hace en la tierra. Señor, gracias porque podemos ejercitar ese ejercicio espiritual, intelectual, practicarlo a diario, de saber si estamos haciendo tu voluntad o no, si tú no estás saliendo al encuentro o no, para decir, Señor, estoy en lo correcto, no tengo temor, estoy perfectamente bien con Dios, para así conocer el amor de Cristo, tu soberanía, Señor, para así estar seguros, en paz, tranquilos, sabiendo que tú ya emitiste un juicio, que tú
nos declaraste inocentes, que tú ya estás de nuestro lado, a nuestro favor, y que si tú estás a nuestro lado, a nuestro favor, todas las cosas irán bien. Gracias, Padre Santo. Ahora espero las promesas, espero todo lo que me has dicho que va a venir, esa visión segura que me has dado, y un día la vida eterna. Ahora esperamos, porque tú, Jesús, eres Dios soberano, Dios sobre todas las cosas. Por eso el Padre te entregó todo y te dio un lugar más alto, un nombre sobre todo nombre. Tú eres un Dios fiel, para que toda rodilla se doble, para que te pidamos, para que tú nos ayudes, para que tú indagues ante el Padre y tú soberanamente nos bendigas, nos ayudes. Señor, ¿qué podemos decir? Solo dar gracias, porque nosotros no hemos hecho nada. Tú lo hiciste todo. ¿Qué podemos decir? Solo gracias, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros? Sin embargo, lo haces porque el Padre decidió bendecirnos en la eternidad. Cristo decidió morir por nosotros en la cruz, y el Espíritu Santo nos regeneró en el evento de la salvación. Gracias, mil gracias. No hay palabras para decir todo lo bueno que viene para nosotros, todo lo bueno y lo bueno que viene bajo quien tú eres y no bajo quien nosotros somos, bajo tus méritos, bajo tu bendición, bajo la promesa de tu bendición, que sería bendita las naciones en Cristo. Señor, gracias. No hay palabras para describirte o para decir lo agradecido. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús recibimos con humildad la plenitud de Dios, tu amor, tu gozo, tu alegría, todo. En el nombre de Cristo. Amén.